Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar unos segundos más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Bueno, tenemos preparados un par de ejercicios nada más para complementar lo que es el movimiento de tiro vertical y lo que tenemos planteado para hoy, pero antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Alguna situación con respecto al trabajo que tienen que entregar el día de hoy? ¿Algo que quieran compartir con el grupo? ¿Alguien que me confirme si me están escuchando? No, profe, ninguna. Sí, gracias. En chat me dicen que tampoco. Ok. Bien, entonces si no hay nada para que tratar antes de iniciar la sesión, vamos a empezar. Voy a compartir la presentación que hemos estado revisando. Vamos a dar un repasito rápido de lo que hemos estado viendo acerca de este movimiento de tiro vertical, en el cual hemos hecho ya un par de ejercicios. En el primero, partimos de una persona que lanza una pelota verticalmente hacia arriba a una cierta velocidad y se nos pide determinar la altura que alcanza esa pelota, el tiempo que le toma subir, el tiempo que le toma bajar, el tiempo de vuelo, el tiempo que está en el aire, durante cuánto tiempo está en el aire esa pelota y la velocidad que tiene al final, cuando regresa a la mano de la persona. Todo eso lo obtuvimos usando las relaciones que establecimos en su momento para los diferentes tiempos que diferenciamos como el tiempo de subida cuando se lanza verticalmente hacia arriba y alcanza el punto más alto de su trayectoria. Ese es el tiempo de subida, y cuando regresa desde ese punto más alto de su trayectoria hasta el punto de donde fue lanzado, ese será el tiempo de bajada, y esa suma de esos dos tiempos será el tiempo de vuelo, que es durante el tiempo en el que está sujeto ese cuerpo a la acción de la gravedad, que es quien hace que ese cuerpo se desacelere o se acelere dependiendo de la parte del movimiento en que se encuentre. Hicimos también un ejercicio con este acróbata que es lanzado por un cañón que lanza seres humanos al aire, y a partir de solamente de un dato que es la duración del tiempo de vuelo propiamente de esta persona en el aire. A partir de eso determinamos pues todos los demás parámetros. Desde luego, de ahí pudimos determinar el tiempo de subida y de bajada.
Y una vez con esos tiempos y ciertas consideraciones, podríamos encontrar la velocidad inicial y la velocidad final de con que fue lanzada esta persona, para que se cumpliera, desde luego, la altura que alcanzó. Y bueno, pues para eso entonces tenemos, muchachos, ahí las ecuaciones que antes hemos usado para la caída libre, pues son las mismas que seguimos usando para el tiro vertical. Nada más que hay que recordar que efectivamente en este tiro vertical necesitamos sí o sí utilizar el signo negativo de la aceleración de la gravedad, para que todo nos coincida. Entonces vamos a hacer otro ejercicio adicional, muchachos. Este que tengo aquí es un ejercicio nuevamente con el acróbata, en el cual me dice que vamos a usar los datos encontrados en el problema anterior. Y cuando han transcurrido 5 segundos desde que el acróbata fue disparado por el cañón, determinemos esto. ¿A qué altura se encuentra con respecto a la red de protección? Y B, la velocidad que posee en ese instante. Entonces, si me dice que es usando los datos encontrados en el programa anterior, vamos a suponer que está pidiendo que encontremos, bueno, que utilicemos la velocidad que determinamos aquí como velocidad inicial de este movimiento. Y con eso, bueno, podremos empezar a determinar lo que nos pide este problema. Vamos, por principio de cuentas, a completar este esquema en donde vamos a simbolizar el movimiento que está realizando este acróbata. Un tiro vertical hacia arriba hasta alcanzar una altura máxima. Luego empieza un descenso en caída libre hasta la red de protección. Aquí vamos a suponer la red de protección, que es donde va a caer este acróbata, porque bueno, la ponemos ahí para que no se accidente y amortigue su caída. Y entonces, el dato que tenemos que calculamos en el ejercicio anterior de la velocidad inicial fue de 39.2 metros. Vamos a utilizarlo ahora como dato de arranque para este ejercicio. Viene aquí que la velocidad inicial con que fue lanzado este acróbata es de 39.2 metros por segundo. Metros por segundo. En dirección vertical. Y ya está. Entonces, cuando han transcurrido 5 segundos, esto es un tiempo que nos está dando ahora un tiempo, no sé si es el tiempo de subida, es el tiempo de bajada, pero no sé qué, cuando han transcurrido 5 segundos, desde que el acróbata fue disparado por el cañón, determina la altura a la que se encuentra con respecto a la red de protección. La altura a la que se encuentra con respecto a la red de protección, supusimos que la red y el cañón estaban a la misma altura, entonces la altura va a ser pues la altura a la que se encuentra en ese instante con respecto al mismo nivel de donde fue lanzado. Eso es lo que vamos a tener que determinar. Y la velocidad que posee en este instante, es decir, en este instante también tiene una velocidad. Eso es lo que vamos a determinar en este caso. La pregunta es, muchachos, bueno, de lo que ya conocemos, que sabemos de este acróbata que fue lanzado con esta velocidad, y los datos que ya tenemos en el caso anterior, ya habíamos determinado un tiempo de subida, un tiempo de bajada. Y si se acuerdan, este tiempo no coincide con este tiempo de subida ni de bajada. Pero si lo recordamos más o menos de qué tamaño es, si lo calculamos en este momento, ¿en dónde estaría posicionado el acróbata cuando han pasado 5 segundos? ¿Estaría ascendiendo? ¿Estaría descendiendo? ¿O dónde estaría? Sí, antes de hacer cualquier cálculo. ¿En dónde estaría, perdón? Estaría descendiendo. Descendiendo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el tiempo de subida fue de 4 segundos y el tiempo de bajada igual es de 4 segundos. Ajá, Entonces, al pasar esos
8 segundos, podríamos determinar que, bueno, restando los 5 segundos, a los 8 quedarían 4. Digo, 3, perdón. 3. Ajá. Entonces esos 3 segundos pertenecen a los que faltan para que llegue a la red. Para que acabe de descender. Muy bien. Efectivamente, entonces, si hacemos esa lógica, efectivamente está descendiendo, porque después, más allá del segundo, del cuarto segundo, que es cuando alcanza el punto más alto, ya todo es descenso, ¿no? 5, 6, 7 segundos ya está en descenso. Antes de ese punto, segundo 1, 2 y 3 estar en ascenso. Entonces, esas son cosas que es importante visualizar, pero que vamos a ver que, pues a veces no, en este caso, vamos a ver si las fórmulas nos sirven para llegar directamente a esos resultados o tenemos que hacer consideraciones de ese tipo como las que acabamos de platicar. Vamos a suponer, muchachos, que queremos calcular la altura a la que se encuentra esta persona. Si quisiéramos calcular la altura, ¿cuál ecuación pudiéramos utilizar de las que conocemos? ¿Cuál ecuación pudiéramos utilizar? ¿Alguien me sugiere alguna para calcular la altura? Por ejemplo, tenemos dos para calcular la altura. Por ejemplo, una, ¿a cuál sería igual? ¿Qué sería igual la primera? ¿Y se acuerda cómo calculamos la altura con una de las ecuaciones? La de velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok, muy bien. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Vamos a ver si tenemos datos suficientes para usar esta. La gravedad es una constante. El tiempo sí nos dan aquí 5 segundos. La velocidad inicial es un dato que trajimos porque fue algo que obtuvimos en el segundo, en el problema anterior. Entonces creo que tenemos todos los datos. Y efectivamente podemos en este momento calcular o sustituir al menos en esta ecuación para tratar de encontrar la altura. Vamos a ver qué nos da. Nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial por tiempo. Que sea la velocidad inicial es de 39.2 metros. 39.2 metros por segundo. Por el tiempo, en este caso me dice que son 5 segundos. Más un medio de la gravedad, que son 9.8 metros por segundo cuadrado. Por el tiempo al cuadrado, que son estos 5 segundos, pero al cuadrado. Vamos a ver qué nos da esto. Se me ayudan los calculadores, muchachos, ¿cuánto es? 39.2 por 5. 196. 196. 196. ¿Qué unidades son estos? Lo dicen ahí en el chat también. 196 metros. No, no son metros por segundo cuadrado. Metros, ¿no? Porque se eliminan los Metros. segundos. Estos segundos, con estos segundos se eliminan, me quedan solamente metros. Ya está, recuerden que estamos calculando aquí altura. 196 metros más. Un medio por 9.8 me va a dar 4.9 metros por segundo cuadrado. Multiplicado por 5 al cuadrado, que son 25 segundos cuadrados. Y ahora sí, estos segundos cuadrados con segundos cuadrados animales solamente van a quedar metros. Entonces la altura, pero aquí tengo un error. Recuerden que les he dicho, y así debe ser para este movimiento, siempre, siempre, siempre vamos a considerar el signo negativo de la aceleración de la gravedad. Pues aquí es por menos 9.8. Y aquí entonces, abajo no es más. Sería menos. Sino menos 4.9 por 25. Y entonces ahora sí, son 196 metros menos 122.5. 122.5. ¿Ok?
metros. metros. Esto nos da una altura de 73.5 metros. 73.5 metros. Muy bien, gracias. 73.5 metros también ahí en el chat. 73.5 metros. Vamos a ver si esto es lógico. Vamos a corroborar, porque se supone que aquí ya viene de caída, entonces tiene que estar a una altura menor que la máxima que alcanza. ¿Están de acuerdo? Porque en el programa anterior calculamos la máxima altura que alcanza, y esa la calculamos, vamos a ver. La calculamos en... No la calculamos. No sé, aquí está 78.4. La máxima altura que alcanza a esta velocidad es 78.4 metros. Y ahora tenemos 73.5. O sea que, pues sí, ya está cayendo, ya está más abajo de la altura máxima. Puede ser, al menos no está disparado el, ¿cómo se llama? El valor sí está con la realidad, porque si hubiéramos obtenido un valor más grande que la altura máxima, entonces habría que empezar a dudar de este resultado. Pero bueno, parece lógico. Esta es altura de 73.5 metros, ya está cayendo. Bien, entonces, si se dan cuenta, aquí lo único que hicimos fue sustituir directamente en la ecuación, a pesar de que podemos hacer otras suposiciones. Si sustituimos directamente en la ecuación, pues encontramos ese valor. Ahorita vamos a hacer ese ejercicio de hacer otra suposición para ver si podemos. Pero vamos a calcular lo que nos piden, que es la altura a la que se encuentra, esa ya la tenemos, la velocidad que posee en ese instante. La velocidad que posee en ese instante, muchachos, pregunto, ¿cómo será esa velocidad que posee en este instante aquí, cuando ya viene descendiendo? ¿Cómo consideran que será esta velocidad con respecto, para empezar, será positiva o será negativa? Negativa. Pues, negativa, ¿no? Negativa. Y más o menos como de qué tamaño será. ¿Alguna idea? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que empezó a caer? 5 segundos. Desde que empezó a caer. Un segundo, dicen ahí Un en el chat. segundo, sí. Un segundo. Y entonces esta persona tardó en subir 4 segundos. Entonces esa velocidad que tenía, como que se reparte en esos 4 segundos, o sea, va disminuyendo, ¿no? Y entonces, pues desde luego debe ser negativa porque va hacia abajo. Vamos a ver si sustituyendo directamente en la ecuación podemos encontrar esta que consideramos en este punto, una velocidad final, aunque no es la velocidad final que hemos calculado antes al mismo nivel. Aquí podemos considerar que tenemos una velocidad final y simplemente aplicar las ecuaciones que conocemos para calcular la velocidad final. ¿Alguien me dice cuál puede ser? ¿Alguna de las dos que tenemos? ¿Cuál pudiera ser para calcular esta velocidad final? ¿La primera, la segunda? ¿Cuál? Puede ser la de velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ajá. Eso nos dice la primera ecuación, ¿no? La velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y en este caso, velocidad final va a ser la velocidad inicial, que es la que ya tenemos como dato de 39.2 metros por segundo, más la gravedad, que dijimos que siempre va a ser negativa, menos 9.8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo, que son 5 segundos. Pues eso nos debe dar la velocidad final directamente aquí, 39.2 metros por segundo, más por menos, menos Menos 49 menos, metros ¿cuánto me da por aquí? segundo. Ajá, menos 9 menos 49
Menos 49 metros por segundo. por segundo. Por segundo, porque este cuadrado se elimina con estos segundos, metros por segundo. Entonces me queda una velocidad final igual a ¿cuánto? Menos 9.8. 9.8 menos 9.8 metros Sobre por segundo. segundo. Muy bien. Efectivamente. Entonces, ya vimos que directamente sustituyendo en la ecuación nos da ese valor. Nada más vamos a corroborar. Porque se acuerdan que aquí teníamos en el ejercicio anterior, en el primero que hicimos, aquí teníamos esta gráfica de cómo iba cambiando la velocidad conforme pasaba el tiempo, cómo iba cambiando esta velocidad cada vez que pasaba un segundo, hasta llegar a detenerse, y luego cómo iba aumentando en forma negativa hasta llegar al mismo lugar. Pues lo mismo pasa aquí en este caso. Vamos a ver que si aquí tuvo una velocidad inicial de 39.2 metros por segundo, y conforme transcurre el tiempo, esta velocidad se va disminuyendo, y además aquí hay un lapso de 4 segundos hasta que llega hasta acá arriba. Entonces, si disminuye de acuerdo a la aceleración de la gravedad, cuando pasa un segundo, aquí tiene 9.8 metros por segundo menos. O sea, aquí tendría 9, 8, 9 por 3, 27, 29.4. 29.4 metros por segundo. Porque la aceleración de la gravedad lo va a disminuir su velocidad en esa cantidad. Luego, cuando ha pasado otro segundo, disminuye todavía más. Nos quedan 19.6. Si reduce 9.8 metros por segundo, aquí tengo 19.6. Cuando pasa otro segundo, ¿cuánto nos queda de velocidad? 9.8. 9.8, muy bien, gracias, 9.8 metros por segundo. Y cuando llega hasta arriba nos queda una velocidad de 0. Y después, cuando llega al segundo 5, que sería aquí, porque aquí arriba serían 4 segundos, al segundo 5 o al quinto segundo, pues tendría la misma velocidad pero negativa, menos 9.8. Y así sucesivamente se iría para 6 segundos, para 7 segundos, y para 8 segundos tendría nuevamente la misma velocidad de menos 39.2, pero la misma velocidad pero con signo negativo. Entonces nada más esto es para corroborar que efectivamente eso sería, ese sería mi velocidad. La velocidad que encontramos es correcta para el segundo 5, está bien, me da ese valor. Muy bien. Pues entonces ya aquí vimos, muchachos, que en estos casos, pues no hace falta nada más que considerar directamente las condiciones del problema y aplicar directamente las ecuaciones. Siempre que consideremos efectivamente el signo negativo de la aceleración, de la gravedad, directamente nos va a dar como resultado el valor que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, si aquí en lugar de preguntarnos en el segundo 5, nos preguntara, por ejemplo, en el segundo 2, ¿a qué altura está? Pues tendríamos que aplicar directamente eso aquí a la ecuación y directamente poner ese tiempo de 2 segundos. Y eso nos va a decir que está a una determinada altura. Sí, la pregunta en qué... a ver, intuitivamente ustedes díganme, muchachos, ¿en qué otro segundo? Esto fue en el segundo número 5. ¿En qué otro segundo o en qué otro instante este acróbata está a la misma altura con respecto a al nivel donde fue disparado por el cañón? ¿Alguien me puede decir?
El segundo 8. En el segundo 8 está hasta por acá. Al final del movimiento, aquí está el segundo 8. Aquí son 8 segundos, acá. Porque recuerden que tarda 4 en subir y 4 en bajar. Aquí la pregunta es, aquí en este punto donde está ahorita, a esta altura, fue en el segundo 5, cuando está a esta altura. ¿En qué otro tiempo, en qué otro instante está a la misma altura? En este caso ya estaba descendiendo. Pero por ejemplo, cuando está subiendo, también hay un momento en que está en la misma altura. ¿Cuál sería ese tiempo? ¿De 3 segundos? De 3 segundos, porque si damos cuenta aquí, ese valor que encontramos corresponde a los 5 segundos, pero aquí está exactamente a la par con el tiempo de 3 segundos. La velocidad aquí coincide, y entonces también la altura aquí coincide. Nada más que en este caso se está desplazando hacia arriba. Es cuando va ascendiendo, también está a la misma altura, pero va ascendiendo. Y aquí es cuando ya está descendiendo. Entonces, si nosotros hacemos esta misma ecuación, vamos a hacerlo para corroborar. Vamos a hacer esta misma ecuación con 3 segundos. Esta de la altura, por ejemplo. Vamos a calcular la altura también, pero con 3 segundos. La altura sería 39.2 metros por segundo, que es la velocidad inicial. Por 3 segundos, que sería el tiempo que estamos considerando ahora, porque vamos a corroborar que efectivamente está en la misma altura, más un medio de 9.8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que son 3 segundos, al cuadrado. Entonces nos daría aquí, si me ayudan, 39.2 por 3, 117.6, dicen ahí en el chat, 117.6 metros, estos segundos se eliminan, más un medio por 4.8, por 9.8 me da 4.9 metros por segundo, por 9. Y entonces la altura va a ser 117.6 metros. No es cierto, metros por estos segundos. Estos segundos, bueno, aquí se eliminaron. No es cierto, aquí se tienen que eliminar hasta acá abajo. Estos segundos se fueron al cuadrado. Me faltó colocarlos aquí. Aquí son segundos cuadrados y aquí también son segundos cuadrados y ahora sí los puedo eliminar. Estos con estos y me quedan solamente metros. Pero aquí es negativo, aquí otra vez me faltó. No les pase lo mismo, muchachos, en el examen. Recuerden, siempre en el tiro de tiro vertical siempre hay que poner el signo negativo a la gravedad. Pero este no iba aquí. Este es el del tiempo. Este iba aquí como una diferencia, no como una suma. Ahora sí, 117.6 metros. ¿Cuánto me da el producto de lo demás? Menos 44.1, dicen ahí en el chat. 44.1. ¿Cuánto me da eso, muchachos? $73.5. Dicen en el chat. Y efectivamente es lo mismo que tengo ahí arriba. Entonces esto sería para 3 segundos. Y esto sería para 5 segundos. Y vemos que en los dos casos el resultado es el mismo. Y ya vimos la lógica que nos muestra bueno, que nos dice que esto es correcto. Ya vimos que lógicamente parecía que ahí en el segundo 3 iba a ser exactamente la misma altura y efectivamente así fue. Ahorita lo corroboramos con aplicando ese dato a la ecuación de la altura. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios.
No, maestro. ¿No? Bueno, vamos a hacer un último ejercicio nada más ya para complementar esto. Tenemos el mismo caso, pero resulta que ahora esta persona no, más bien este cañón no está a nivel del piso, sino está sobre una plataforma. Y acá el nivel del piso está mucho más abajo. Y acá está la red. Y esta está subida en una plataforma. Esta plataforma tiene una cierta altura. Vamos a suponer que sería bueno. A ver. ¿Cuánto será bueno? A ver, permítanme hacer una operación. Ok, vamos a poner que esta plataforma está a una altura de 44.1 metros sobre el nivel del piso. Muchachos, esta persona es lanzada, vamos a suponer que esta persona es lanzada por el cañón verticalmente hacia arriba y luego empieza a caer. Pero luego quitan el cañón y sigue cayendo sobre la red de protección que está más abajo del nivel donde fue lanzado. Podríamos calcular varias cosas, pero por ejemplo nos interesaría saber cuánto tiempo le toma llegar hasta el nivel del suelo. ¿Cuál sería el tiempo que le toma llegar hasta aquí? Se llama el tiempo total hasta aquí. O también nos interesaría saber, por ejemplo, bueno, dependiendo de cuál es la velocidad con que lo lancemos, vamos a suponer que fuera la misma que ya hemos visto antes. Una velocidad inicial de 39.2 metros por segundo. Mi pregunta es, ¿qué pasaría? ¿A dónde estaría? ¿A qué altura estaría cuando el tiempo es igual a 10 segundos? ¿A qué altura estaría? ¿Alguna idea cómo podemos calcular eso? No hay idea, no hay duda. Muchachos, ahora necesito calcular a 10 segundos a qué altura estaría. La pregunta es, así, antes de hacer cualquier cálculo, ¿a dónde lo podríamos ubicar en ese instante de 10 segundos? Si sabemos ya cuánto tarda en subir, cuánto tarda en bajar al mismo nivel, ¿dónde estaría más o menos el acróbata? ¿Alguna idea? Pues sería en la malla, ¿no? ¿Estaría qué, perdón? En la malla. En la malla, pues es quién sabe, porque necesitaríamos calcular ese tiempo para que llegue a la malla. A ver si está en 10, pero si queremos saber a qué altura está cuando ese tiempo sea de 10 segundos, ¿qué tendríamos que hacer? Además vamos a calcular con qué velocidad llega y golpea la malla también. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué podemos hacer para calcular esta altura a la que se encuentra en este momento el acróbata?
Recuerden que en el caso anterior lo único que hicimos fue simplemente sustituir este tiempo en la ecuación. Vamos a hacer lo mismo en este caso. ¿Cuánto es? ¿Cuál fue esa ecuación en la que sustituimos que pudimos determinar esta altura? A ver, díganme. Díganme, la ecuación fue, ¿la altura es igual a qué? En el caso anterior. ¿Cuál fue la que usamos? Muchachos, ¿siguen ahí? ¿Alguien me puede decir? Altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo Ajá, más un medio sí. gravedad por tiempo al cuadrado. Ok, muy bien, gracias, Monserrat. Entonces vamos a hacer lo mismo en este caso, simplemente vamos a utilizar este tiempo que nos dan como dato. Velocidad inicial, 39.2 metros por segundo. Perdón. Metros por segundo por el tiempo que son 10 segundos. Más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Gravedad que ya nada más pongo su valor. Recuerdo que aquí tengo que usar su valor que es negativo. Por menos 9.8, no olvidar el signo negativo, 9.8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo que son 10 segundos al cuadrado. 10 segundos al cuadrado. Entonces la altura va a ser 39.2 por 10, me va a dar 392 metros. Estos segundos se van a eliminar, metros. Más por menos, 4.9 metros por segundo cuadrado. Por 10 por 10, 100 segundos cuadrados. Los segundos se van a eliminar, me van a quedar metros, y entonces la altura va a ser igual a 392 metros menos, ¿cuánto? $490, muy bien, 490 metros. ¿Cuánto me da? 392 menos 490. Menos 98 metros. Sí, creo que no. No va a dar. Quiere decir que efectivamente, como decía el compañero, ya está sobre la red, ya no alcanzó la altura para que se dieran los 10 segundos. Bien, nos queda menos de un minuto, muchachos. Les pido que nos reconectemos para descifrar este enigma. Nada más tomamos unos minutos más, porque solamente tiene 44 metros más para caer. Necesita 98 metros para alcanzar a cubrir los 2 segundos, los 10 segundos de tiempo desde que fue lanzado. Entonces, pues ya no, ya efectivamente ya tocó la red.